Emergencias 112 Andalucía, dígame. Y mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese. 8 de octubre de 2011, un padre llama a la policía para reportar la desaparición de sus hijos. Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el... Lo que nadie esperaba es que todo esto formara de un plan creado con antelación, ideado por él mismo, uno de los mayores monstruos de toda la historia de la criminología. Bienvenidos al caso de José Bretón. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes que sabes de sobra que incluso pueden superar a la ficción. Y es que en el día de hoy vamos a hablar de José Bretón, un hombre con unos rasgos de psicopatía tremendos, capaz de hacer cualquier cosa con tal de hacer daño. Una persona que desde que tiene conciencia tenía muy claro que antes de morir quería quitarle la vida a una o varias personas. Así que ahora vamos a adentrarnos para conocer todo el contexto, pero antes quiero agradecer a todos los últimos suscriptores y si quieres hacerlo, dar like o activar la campanita, te lo agradezco muchísimo. Dicho todo esto, comencemos con la historia de José Bretón. José Bretón Gómez nació en 1973 en el barrio de La Viñuela, ubicado en Córdoba, España. Se crió en una familia de clase media y lo poco que sabemos de cuando él era joven, de su niñez, es que sus padres eran muy estrictos con el tema de la educación. Aunque siempre estuvo presente el padre de José Bretón, realmente él tuvo mucha más afinidad con su madre, sobre todo por la parte más emocional. Tenía varios hermanos, pero él era el favorito de todos. Además, era una persona muy tímida, para nada agresiva, incluso podríamos decir que sumisa. También tenía varios rasgos autistas y todo esto fue una bomba para que en clase le hicieran bullying. Esta manera de ser que tenía José Bretón le llevó a que sufriera de acoso en clases, donde lo llamaban el cebollo. Pasó a la etapa del colegio con mucho sufrimiento, sin embargo, conforme creció, tuvo muy claro que él quería ser guardia civil, y sin embargo, nunca llegó a optar por esta plaza o este puesto porque no consiguió superar las pruebas de acceso que se piden para llegar a esta posición. Por lo tanto, entró al ejército donde se entrenó como un auténtico soldado profesional y rápidamente le enviaron a Bosnia. Mientras estaba en el ejército realizó varias misiones especiales, las cuales no se saben con claridad, pero fueron muy claves en su vida, ya que le hicieron una persona mucho más rígida y además una persona que le gusta ordenar, le gusta decir qué hacer a otras personas y él ser el líder. Todo esto le dejó un estrés postraumático y acentuaron sus rasgos psicópatas que ya poseía. Perdió la ilusión por el ejército, por lo cual se pidió la baja para continuar su vida en España, donde inició la carrera de Derecho. José Bretón era una persona con una capacidad social muy pero que muy nula. Era una persona que le costaba mucho llevarse bien con personas o incluso hacer amigos. Sin embargo, consiguió tener una buena relación con un grupo en su clase. Y aquí fue donde conoció a la madre de sus hijos. Y es que una de sus amigas le presentó a Ruth, una chica que no estudiaba Derecho como lo hacía él, pero sí estudiaba para ser veterinaria, con quien conectó muy rápidamente y parecían ser la pareja perfecta. Se dice que congeniaron de inmediato, y es que el grupo de José Bretón, sus amigos, le dieron muy buenas referencias a Ruth. Es lo típico que se dice de sí, José Bretón es el mejor, es muy bueno, muy buena persona. Y es por esto que Ruth se lanzó a tener algo con este hombre, con quien decía que podía tener conversaciones muy intensas y que cambiaba mucho en el ambiente privado. Iban tan bien las cosas que en 2002 deciden poner el día de la fecha de su boda. Y es que José Bretón, a pesar de tener rasgos autistas, rasgos psicópatas, la verdad que estaba llevando una vida con total normalidad. Sin embargo, todo se acabó en este punto, porque a partir de aquí todo comenzó a ir a peor y empezaron a ocurrir cosas surrealistas.
Diciembre de 2002. Era la fecha de la boda de José Bretón y de Ruth. Sin embargo, Ruth notó que habían faltado personas muy importantes a la lista. Y es que resulta que en los meses anteriores a la boda, José Bretón, sin que se hubiera dado cuenta Ruth, había eliminado ciertas personas que no le caían bien de la lista de la boda. Imagina cómo hay que estar de la azotea para eliminar de la lista de tu boda a personas que ha invitado tu pareja, personas íntimas para ella. Ruth se sintió verdaderamente mal por este hecho, sin embargo consiguió perdonarlo y se fueron de luna de miel a pasarlo estupendamente en las Islas Canarias. Después de esta luna de miel se ponen las cosas serias, ya estaban casados y decidieron pensar más allá, pensar en el futuro, qué es lo que iba a suceder con sus vidas a partir de este punto, que ya iban a estar juntos y comprometidos para siempre. Es por esto que se mudan a Córdoba y Ruth, la mujer, le pide por favor a José que su sueño es ser mamá y tener varios hijos. José se negó rotundamente, no quería tener ningún hijo, ya que no quería dedicarle su atención, no quería tener ahí una persona a quien cuidar, además que él no era una persona cercana ni emocional, así que para nada quería tener ningún hijo. Sin embargo, para Ruth era muy importante el hecho de llegar a tener descendencia y José Bretón terminó aceptando aunque él no quería. Sin embargo, le dijo que el cuidado de los hijos tendría que hacerlo ella, ya que él no quería saber nada de eso. En 2006 nace la primera hija y deciden llamarla Ruth como a la madre. Y sorprendentemente, al principio del nacimiento de Ruth, José se comportó de una manera responsable, parecía un padre normal y corriente. Obviamente emocionalmente era muy distante, sin embargo estaba cuidando bastante bien de Ruth, aunque pasaron tan solo 3 años y la situación cambió por completo. Y es que volvieron a tener un nuevo hijo y cuando José Bretón se enteró que era género varón y que no era una niña, que era lo que él deseaba, su temperamento explosivo salió a la luz. Parecía que tenía un odio muy particular contra este niño, y es que a los meses de haber nacido, Ruth, la madre, detectó que el bebé no quería tomar del biberón. Es por esto que Ruth tuvo la buena idea de revisar el interior del biberón por qué el niño no quiere tomar leche, para ver si es que estaba en mal estado o qué estaba ocurriendo con este alimento. Y la realidad es que José Bretón había echado en el biberón, aparte de la leche, ajo y sal. Esto generó obviamente una discusión tremenda en la pareja, pero finalmente Ruth perdonó a José por lo que había hecho, a pesar de que él le había dicho excusas de que había sido su prima, le contó una paranoia. Tras pasar esta confusión por alto, crecieron los niños y los vecinos manifestaban que tenían un comportamiento ejemplar. No lloraban, hacían caso de todo lo que se le indicaba y además eran unos niños muy amorosos. Y es que a pesar de ser muy jóvenes, ya que Ruth, la niña pequeña, tenía solo 4 años y José, el bebé, tenía solo 1, parecían estar educados perfectamente. Año 2010. José Bretón pierde su trabajo, así que toda la carga de mantener a la familia recae en los hombros de Ruth. Es por esto que José se dedicó exclusivamente a la crianza de sus hijos. No se molestó en buscar trabajo ni nada, lo dejó todo en manos de su mujer para que fuera ella quien llevase el dinero a casa. Continuaban las actitudes extrañas de José, y es que le molestaba mucho que su mujer estuviera todo el día fuera de casa, trabajando, lo cual era muy hipócrita por su parte, ya que para mantener una familia se necesita dinero. Él no buscaba trabajo y encima se quejaba de que su mujer estaba todo el día fuera trabajando para traer el dinero. También tenía una fuerte obsesión por la limpieza y una aversión a los ruidos. La suciedad también le hacía sacar su temperamento más explosivo. Además, le prohibió de una manera muy agresiva a sus hijos que hiciesen ruido a la hora de comer. La situación era tan peculiar que José Bretón se compró tapones para los oídos para no escuchar a sus hijos. La situación en la familia cada día era peor, y todo esto tenía un solo núcleo, que era José Bretón. Ruth Ortiz sufrió de maltrato físico y psicológico, y se dio cuenta muy rápido, ya que era una mujer muy inteligente, que este no era el hombre del que se había enamorado en un inicio. Habían cambiado mucho las cosas. La salud de Ruth Ortiz, la madre, empezó a empeorar muchísimo, y es que no podía dormir bien, sufrió problemas alimentarios
niños y además tuvo que ir al psicólogo ya que ya no estaba bien de la cabeza por todos los malestares y confrontamientos que le estaba generando José Bretón. Clasificaba a su esposo como un maltratador, una persona machista, celosa, obsesiva y lo describía como un lobo vestido de cordero. La psicóloga le dio como recomendación que se divorciara de este hombre, consejo que terminó aceptando sin saber las consecuencias que esto le traería. A inicios del año 2011, Ruth le pide el divorcio a José Bretón, quien se tomó obviamente muy mal esta decisión, y es que él detectaba que Ruth era para él, ya que él tenía el clásico pensamiento de que si no era para él, tampoco iba a ser para nadie más. Era una persona muy controladora y tenía en mente todo el rato esa obsesión de tenerla a ella para él y para nadie más. Ruth tenía muy claro que no podía seguir viviendo en el mismo lugar que esta persona a pesar de haberse divorciado, y es por esto que cogió a los niños y se fue a vivir durante una temporada a casa de sus padres. La mayor parte de la custodia recayó sobre Ruth, sobre la madre, y es que era ella quien se iba a dedicar a la crianza de los niños, ya que José Bretón solo iba a tener la disponibilidad de verlos en ciertas horas muy concretas en los fines de semana. Y con todo esto llegamos al día de los hechos. 8 de octubre de 2011. Llega el fin de semana y José Bretón había rechazado una invitación a una boda para cuidar de sus hijos. Recoge a los niños, se los lleva para comer y después de esto se los lleva a un parque para que jueguen. Recoge a los niños, se los lleva a comer y seguidamente se los lleva a un parque conocido como Ciudad de los Niños, en Córdoba. Su testimonio dice que él fue a buscar un banco para sentarse y así poder ver cómo sus hijos jugaban. Sin embargo, en apenas unos segundos entre que buscaba el banco, ya no podía ver a sus hijos. Parecía que hubiesen desaparecido. Buscó por todos lados y al no tener una respuesta positiva en cuanto a encontrar el paradero de sus hijos, contactó con su hermano para decirle que había perdido a sus hijos. Rápidamente también llamó a emergencias, realizando esta famosa llamada que vais a escuchar a continuación, donde le indica que no sabe dónde están sus hijos. Emergencias 112 Andalucía, dígame. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la Ciudad de los Niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Es usted el padre, ¿no? Exactamente. De acuerdo, mire, le voy a tomar nota, tranquilícese, vamos a ver, ¿en qué provincia se encuentra? Me dijo aquí en Córdoba. ¿Córdoba capital o algún pueblo? No, en Córdoba capital. Córdoba capital, de acuerdo. Dígame, ¿qué tienen? ¿Qué edades tienen? El niño tiene 2 años, la niña 6. 2 y 6 años, ¿no? Sí. Y 6 años, de acuerdo. ¿Cómo se llaman? José y Ruth. Sí. José y Ruth Bretón, de acuerdo. ¿Están bien ellos? ¿Necesitan asistencia médica? ¿Están en tratamiento algo? No. Asistencia médica no, supongo. ¿Y qué tiempo hace que los ha visto? Pues ahora ya media hora que no los tengo localizados. Media hora, ¿no? ¿Cuándo los sube la última vez? ¿En el parque? Sí, claro, sí, vamos al parque de la Ciudad de los Niños y hemos atravesado el parque. Perdido en el parque, muy bien, vamos a ver. Cualquier caso, usted los vio en el parque, estaba junto con ellos, ¿no? ¿Y cómo fue el momento? ¿Que usted se descuidó y ellos se perdieron de vista o cómo? Aquí un poco tumulto de gente y cuando he echado mano a ellos, pues no los veo. Denuncia supongo que aún no hay, ¿no? No, si no me ha dado tiempo. Claro, entiendo. Mire, pues en principio avisamos de inmediato a los servicios operativos, ¿eh? Vamos a avisar a la policía local en este caso. Rápidamente la policía llegó al lugar y comenzaron a buscar a los niños por todos lados. Sin embargo, no tuvieron una respuesta positiva y se llevaron a José a la comisaría para que declarase mientras le avisaban a Ruth de lo sucedido. En la declaración comentó José algo que le llamó mucho la atención a las autoridades, y es que comentó de una manera muy rápida que antes de llegar a este parque pasaron por su finca, una casa de campo propiedad de su familia en el sector de Las Quemadillas, en Córdoba, y mencionó en la declaración que estuvo haciendo una hoguera donde estuvo quemando algunas pertenencias de su esposa, ya que se estaba divorciando, y ver cosas que le recordasen a ella le hacía pasarlo muy mal. Por esto comenzó a quemar todo lo relacionado con Ruth. A la policía le pareció esto un tanto extraño, así que comenzó a investigar la finca y se dio cuenta que a simple vista la hoguera era gigante. No parecía el típico fuego para deshacerte de algunos papeles, no, era una hoguera muy
pero que muy grande. Al observar la hoguera con mayor detenimiento se dieron cuenta que aparte de haber estos restos de papeles y plásticos, también había restos de huesos quemados. José Bretón ante esto se defendió diciendo que su mujer había estudiado para ser veterinaria y que tenía muchos animales con los cuales hacía sus experimentos. Sin embargo, la policía tenía muy claro que había algo que no encajaba. La actitud que tenía este hombre ante la situación no parecía de un padre preocupado. En realidad parecía que no quería que le involucrasen con el tema de la desaparición de sus hijos, más que estar completamente en shock por no saber el paradero de ellos. La policía determinó que José Bretón podía ser el principal sospechoso de todo lo sucedido, así que se exigió que se examinaran todos los huesos hallados por parte de una médico forense de nombre Josefina Lamas, una mujer con mucha experiencia en el sector, quien además era cirujana y tenía otros 30 años de experiencia en esta profesión. Y ojo, porque esto es muy importante, a Josefina se le dio todo el tiempo del mundo para que sacara unas conclusiones reales de los huesos que se habían hallado en la hoguera, ya que no se le quería meter presión para que hubiera una respuesta precipitada. Y pasó el tiempo y efectivamente Josefina determinó que estos huesos no pertenecían a ningún humano y solo pertenecían a animales de pequeño tamaño. Esto dejó sin muchas pistas a la policía, la desorientó por completo, ya que tenían todos los indicios de que esos huesos pertenecían a los hijos desaparecidos, pero tras la respuesta de la forense dejó a la policía totalmente desconcertada. Reconstruyeron los hechos desde el inicio y es aquí donde se empiezan a descubrir varias inconsistencias. Analizaron la llamada que José tuvo con el 112. Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? ¿Es usted? Y vieron que su actitud era muy extraña, algo que también se vio representado en otros interrogatorios o cuando hablaba de la desaparición de sus hijos. Hasta ahora te he contado la versión o el testimonio que José Bretón le dio a la policía. Sin embargo, ahora te voy a contar las investigaciones que realizaron las autoridades y ahora sí que sí viene la verdad de lo ocurrido. La primera inconsistencia en la declaración de José es que él indica que fue después de la finca al parque. Sin embargo, a la hora en la que supuestamente estaba en el parque, los vecinos de la finca manifiestan que no, que él estaba en la hoguera. Y es que la policía estaba intentando reconstruir los hechos de cualquier forma, y es que ellos tenían todos los indicios de que José Bretón había quemado a los niños, pero sin embargo la forense había indicado que esos huesos no eran de los niños, por lo cual estaban completamente despistados, aunque ellos sabían y tenían la certeza de que este era el verdadero monstruo. Así que comenzaron a revisar todas las cámaras de seguridad de esta localidad, y resulta que José Bretón había visitado una gasolinera donde había comprado 271 litros de combustible y 250 troncos de leña. Y es que la respuesta que tuvo José Bretón ante esto fue que le dijo a la policía que a él le gustaba tener reservas de combustible y que como estaban subiendo los precios, que él lo había comprado antes para así poder ahorrarse algunos euros. Creo que es una excusa muy poco creíble y que esto le hacía que todavía tuviera más pinta de culpable. Además, sus vecinos manifestaron que lo habían visto en el parque a la hora que él indicaba, pero que había llegado sin los niños. Estas pequeñas cosas que iba descubriendo la policía iba haciendo que poco a poco se fuera resolviendo el caso. Y es que en un intento de seguir con la investigación, la policía contrató a especialistas que portaban georradares y cámaras térmicas. Y es que la idea era analizar toda la finca a profundidad para conseguir la verdad. Y es que con estos profesionales se iban a asegurar el analizar la finca por completo para determinar que no ocurría nada raro ahí. Y por desgracia la respuesta fue negativa, no se encontró nada. Sin embargo, ya cuando se estaba terminando el proceso de analizar toda la finca, una cámara térmica apuntó sin querer a José Bretón y marcó 38 grados. Y esto solo puede significar
dos cosas en un humano. Primero, puede significar que esa persona está enferma, que tiene fiebre, por lo cual tiene la temperatura de su cuerpo más alta de lo normal, que sería aproximadamente unos 36 grados. Sin embargo, también puede suceder esto a una persona que se encuentra con angustia o en una situación de estrés o ansiedad. Y es que es normal que se sintiera ansioso José, ya que estaban revisando por completo su finca, por eso su temperatura corporal era más alta de lo normal, lo que da indicios de que José estaba escondiendo algo que la policía no había encontrado. Finalmente el caso se volvió extremadamente mediático en el territorio español, y esto fue lo que desencadenó que se descubriera la verdad. Y es que en un principio toda la población española se había dividido, mientras que unas personas estaban de parte de José Bretón y le creían en su testimonio y decían que era un padre verdaderamente responsable, otras personas creían en el instinto de Ruth de que José Bretón era una persona muy malvada. Al ser el tema una tendencia, se enteró de esto un médico forense con muchísima experiencia, Francisco Echevarría Gabilondo, quien es bastante reconocido en la sociedad española por sus distintos estudios. Este señor pidió a la policía el examinar de nuevo los huesos para ver qué conclusiones podía sacar, y tras un análisis exhaustivo de los huesos sacó unas conclusiones muy diferentes a las que había sacado Josefina, la anterior forense que había examinado los huesos. Y es que Echevarría determinó que estos huesos no pertenecían a animales de pequeño tamaño, sino que pertenecían a niños de 6 y 2 años que coincidían perfectamente con las edades de los hijos de José Bretón y Ruth. En concreto, estos huesos eran fragmentos del fémur, de las clavículas y de los astrágalos. Y para verificar esta información, el paleoantropólogo José María Bermúdez de Castro confirmó que los estudios que había realizado Echevarría eran completamente ciertos. Este informe fue totalmente clave en la investigación, ya que con esto solo hacía falta la confesión de José Bretón para confirmar y reconstruir todos los hechos del día 8 de octubre de 2011. José Bretón continuaba en libertad, ya que no había ninguna cámara que lo hubiera grabado quitándole la vida a sus hijos. A pesar de estar acusado por la desaparición física de sus hijos, no había ninguna cámara que hubiese grabado a José Bretón deshaciéndose de ellos. Es por esto que se necesitaba una última prueba para por fin poder arrestarlo. Es por esto que la policía utilizó agentes encubiertos, y es que uno de ellos consiguió hacerse amigo de José Bretón y empezó a tener conversaciones en confianza con él. No hay grabación de esto y por eso no se pudo emplear como prueba, pero José Bretón hablaba de su esposa como una mala mujer, una mala amante, una mala madre y una mala esposa. También le confesó que en ocasiones le había puesto los cuernos a su mujer con trabajadoras sexuales. Y aprovechando que a ambos le gustaba el fútbol, el agente encubierto, ya en más confianza, le propuso un plan diciéndole la siguiente frase: ¿qué te parece si cuando juegue España vemos el partido, merendamos y luego me dices dónde están los niños y cómo los mataste? Y José Bretón respondió ante esto: me parece un buen plan, entre risas. Como he comentado, esta declaración no se pudo emplear como prueba, ya que no hay grabación. Sin embargo, fue un aliciente más para la detención de José Bretón. Josefina Lamas, la primera forense que dijo que los huesos pertenecían a animales de pequeño tamaño, se le acusó como cómplice de José Bretón. También fue acusada de negligencia, teniendo un riesgo de perder su licencia como médica. Y Josefina, en sus declaraciones, aunque no ha dado muchas, declara que fue un error por completo el no ser tan profesional, y es que ella veía a este pobre hombre, que de pobre no tiene nada, y creía que nunca este pobre padre le podría hacer algo a sus hijos. Y es por esto que determinó que los huesos no pertenecían a niños pequeños, cuando realmente sí lo eran. Durante la investigación a Bretón se descubrió que en un pasado había atentado contra su propia vida, ya que en 1997 lo había pasado realmente mal por una expareja sentimental. Y es que se tomó una serie de pastillas en su coche, pero su padre lo descubrió a tiempo y lo llevó a un centro asistencial donde le salvaron la vida. Ruth en las entrevistas decía que este monstruo era una persona que no tenía
remordimiento ninguno por los malos actos. Además, que le había dicho que él no se iba a ir de esta vida sin acabar con la vida de otra persona. Y con toda la información que tenemos, esta es la reconstrucción final de los hechos sobre el caso de José Bretón. José Bretón había preparado con 15 días de antelación el crimen, comprando todo lo necesario para hacer desaparecer los cuerpos. Después de recoger a sus hijos, va a casa de sus padres para comer con ellos y más tarde ir de camino a la finca. Durante el trayecto, obligó a sus hijos a tomar los medicamentos que él tomaba para sus tratamientos psiquiátricos. Lo que no se sabe con certeza es que esta gran dosis de medicamentos súper fuertes que le había dado a los niños, si los dejaron dormidos o si realmente en este punto ya habían acabado con la vida de los pequeños. Y una vez que ya estaban dormidos, llamó en muchas ocasiones a Ruth, pero sin embargo ella no pudo atender el teléfono y sin pensárselo dos veces le empapó los cuerpos de sus hijos en combustible y automáticamente inició la hoguera. Una hoguera de unas dimensiones gigantes, donde esperó a que los restos de los niños estuvieran totalmente carbonizados y no quedara absolutamente nada de ellos. Después fue al parque, donde le mandó un mensaje a su hermano para tenerlo como coartada y llamó a la policía al 112, que es el número de emergencias en España, para decirles que lo había perdido, y ahí inició su obra de teatro haciéndose el preocupado. Sí, mira, estoy en Córdoba capital, quería denunciar que no encuentro a mi hijo, uno de 2 años y otro de 6, aquí en el parque que hay enfrente de la ciudad de los niños. ¿Qué ocurre con los menores? Que no los encuentro. Que los ha perdido, ¿de acuerdo? Y es que yo mismo pienso cómo un ser humano es capaz de hacerle esto a sus hijos, pero al mismo tiempo recuerdo que este señor nunca quiso tenerlos, no tenía un aprecio por ellos y lo único que quería era hacerle daño a su mujer y verla sufrir lo máximo, ya que ella se había divorciado y esta era su venganza. Finalmente, el 17 de junio de 2013 se realizó el juicio contra José Bretón. 7 hombres y 7 mujeres constituían el jurado popular, y tras 4 semanas donde se presentaron todas las pruebas, que no eran pocas, sobre todo lo que había hecho José Bretón, que por cierto, cuando Ruth declaraba contra José Bretón, tenía un biombo delante de ella que le tapara la cara porque no podía ni verle directamente, ya que había sido la persona que más daño le había hecho en su vida. En este juicio alegó que era un lobo vestido de cordero, que era un maltratador físico y psicológico, y que no era el hombre del que se había enamorado, que era un completo psicópata. De la familia de José Bretón prácticamente nadie testificó, apenas su madre, quien siempre se ha mantenido a favor de su hijo, ya que ella es la única persona que le defiende, y la otra persona de la familia de José Bretón que también declaró fue su cuñada, quien declaró en su contra, ya que sabía de lo mala persona que era José Bretón y sabía que se iban a divorciar y que algo malo iba a suceder. El 22 de julio de 2013 se da una condena de 20 años por cada niño, siendo un total de 40 para José Bretón. Sin embargo, por la negligencia que había tenido Josefina Lamas, esta forense que había determinado que los huesos no eran de niños sino de animales de pequeño tamaño, la condena se le redujo automáticamente a 25. En la actualidad, Ruth Ortiz sigue asistiendo a terapia. Se conoce que vive en un pueblo de la Sierra Andaluza y evita usar su apellido para que no le reconozcan, ya que dice que jamás va a poder perdonar a este monstruo. José Bretón intentó quitarse la vida en 2016 en prisión. Se realizó varios cortes profundos, pero fue intervenido y lo salvaron. Actualmente está recluido en la cárcel Herrera de la Mancha, donde tienen a los mayores psicópatas seriales de todo el país. Y es que este monstruo ha pasado por varias cárceles, ya que los reclusos quieren acabar con su vida por saber la injusticia que tuvieron que vivir esos niños, y todos quieren acabar con él. Además, varias veces ha confesado, aunque no ha sido grabado, que él fue el autor de los hechos simplemente por la manía y la rabia que tenía contra Ruth, pero siempre ha dicho que nunca sufrieron los niños, que estaban dormidos. Y es que ante todo esto realmente quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Para mí es una injusticia
noticia tremenda que este ser humano en 25 años, si no es antes, esté en libertad. Un psicópata manipulador que es capaz de quitarle la vida a sus hijos con tal de hacerle daño a una mujer. De verdad quiero saber vuestra opinión en los comentarios, estaré respondiéndolos a todos. Y dicho todo esto, quiero agradecer a todos los que habéis suscrito. Dale like, suscríbete y activa la campanita si también quieres apoyarme. Y por aquí te dejo el último vídeo de Alexis Sharkey, una influencer que fingía tener una vida perfecta, pero que su marido era un monstruo detrás de cámaras. Dicho todo esto, esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato. Nos vemos. Chao.